Unas horas Augusto a propósito de su detención acusado de un delito muy grave. Sí, ese delito puntualmente que le endilgan a Marcelo Corazza tiene que ver con un episodio, según denuncia la víctima, que en la causa se conoce como víctima 1, habría ocurrido en el año 2001, cuando tenía entre 11 y 13 años. Un niño, una criatura. Según la denuncia, el líder de la banda, de apellido Angelotti, lo llevó a Plaza Miserere y lo pasó al auto donde estaba Marcelo Corazza. Corazza lo llevó en su auto a Costanera y ahí se produjo la situación de abuso. Después, lo que ya les hemos contado en detalle, ¿no? Toda esta organización que según el juez fue creada, una asociación ilícita para cooptar menores de edad y luego someterlos a abusos y entregarlos a otras personas para los abusos. Vamos rapidito a tribunales, allí está esperando a nuestro compañero Diego Pietrafesa. Diego, porque al menos 2 de los imputados están ya en el interior, ¿verdad? Sí, claro, lo hicieron, ingresaron temprano a eso de las 7:05 de la mañana. Ellos son Francisco Angelotti y Raúl Vermet. Todavía no se inició el proceso de declaración indagatoria. Desconocemos si cuentan con abogados o si tienen defensores oficiales. Esa es información que tendremos dentro de unos pocos minutos. Lo que sí sabemos, reiteramos, es que el juez que entiende la causa, después de escucharlo, si es que van a declarar, presumimos que no, se tomará 10 días para definir su situación procesal y, como también adelantábamos, para decidir también a qué instancia va a pasar este proceso, si permanece en la actual jurisdicción o si pasa al fuero federal, habida cuenta de que uno de los delitos que se investiga y que de las declaraciones y de las pruebas se puede desprender alguna pista en ese sentido, es de trata de personas. Diego, por lo que observamos y nos comentabas más temprano a la mañana, el operativo de seguridad también fue importante esta mañana. Sí, esto tiene que ver seguramente con una decisión del Servicio Penitenciario y la Policía Federal. Esta última, junto con la Policía de la Ciudad a cargo de los traslados desde la sede policial de Barracas. A diferencia de ayer, hoy se tomaron más recaudos. Bueno, la gente pasa y grita palabras fuertes para con los detenidos, se entera cómo es el caso. Esto también se lo queríamos contar, ¿no? Cuando nos preguntan qué estamos cubriendo y se enteran, algunos reaccionan no de la mejor manera. Les decía, a diferencia de ayer, el traslado de hoy se realizó con ciertos recaudos. Augusto, a propósito de lo que estamos esperando ahí con Diego, que es en teoría la declaración de estos 2 imputados, esto nos pondría también, según lo que declaren, en una escala de tiempo, ¿no? Porque es cierto que a Corazza se lo ubica hace 20 años atrás aproximadamente en la cadena de delitos, pero estas 2 personas tranquilamente podrían estar vigentes hoy con el mismo nivel operativo, digamos. Mirá, en las escuchas telefónicas, que son de ahora porque la denuncia es de octubre del año pasado, aparecen involucrados Francisco Angelotti, Raúl Vermet y Andrés Yarpenet, quienes son, según la investigación, el líder de la organización y sus 2 colaboradores más estrechos, pero no aparece Marcelo Corazza, al menos por ahora en estas escuchas de este último tiempo. Ahora, el juez igualmente los ubica a los 4 como parte de una asociación ilícita, como les contaba recién, que es para captar pibes en situación de vulnerabilidad con el fin de someterlos a prácticas sexuales con o sin su consentimiento. Hay que aclarar esto, usted que nos está viendo en su casa, que cuando son menores de edad, no hace, o sea, con consentimiento igual es abuso. Claro, son menores. El abuso existe igual, la corrupción de menores existe igual. Y en los autos de detención que estuvimos leyendo, aclaramos que la causa entra en un secreto de sumario por 10 días ahora. Ayer estuvieron presentes en sede judicial los 2 denunciantes, víctima 1 y víctima 2, que hoy tienen más de 30 años. Claro. Cuando pasó esto tenían entre 11 y 13 uno y entre 12 y 15 el otro. Augusto, agrava el delito, además de la situación que origina, lo primero que mencionabas con respecto a hace 20 años atrás, que esta organización utilizaba también parte del material que producía, porque grababan los chicos, como parte de un negocio, produciendo pornografía infantil. Mirá, eso es materia de investigación todavía, no se puede afirmar en lo que es el transcurso de esta investigación. Por eso, lo que sí se ordenó
el secuestro en todos los lugares allanados, ya sean las viviendas de las 4 personas detenidas, fueron 6 objetivos en total, en Misiones, en Provincia de Buenos Aires y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se secuestren computadoras, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento electrónico donde pudiera haber contenido de pornografía infantil, ya sea colectado por ellos o producido por ellos para la distribución. Pero hay una parte que también vale leer con respecto a los autos de detención, que los imputados individualizados, que son 4, como venimos sosteniendo, Francisco Angelotti, Raúl Mermet, Andrés Yarpenet y Marcelo Corazza, son parte de una organización junto a otros sujetos, dice la causa, de la cual su identidad de momento se desconoce, y cuyo montaje fue creado con propósitos y planes delictivos indeterminados, más allá de los hechos concretos que pudieran haberse revelado en este caso, como es el abuso, incluso con acceso carnal y corrupción de menores. Esto con respecto a lo que nos contaba Diego Pietrafés en el móvil, y es una parte que pide también, de hecho la división que investiga es la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad, con respecto a si esto va a seguir siendo un delito de jurisdicción de Ciudad de Buenos Aires o va a pasar a ser una investigación ya de fuero federal. Bueno, ¿no? se cae casi de maduro, digo, por la extensión que tiene la investigación. Hay que ver para dónde va, Claro. hay que ver para dónde va y si efectivamente este hombre traía chicos de Misiones para acá y si incluso, como se cree, pudo haberse llevado en viajes al exterior Bueno, ahí hay un niños punto, a otro país. Hay ¿no? un punto súper sensible ahí, Augusto, a propósito de la conexión con el exterior. Estamos hablando de una provincia que limita con Paraguay, por ejemplo, Sí, tenés la triple frontera. con Brasil. O sea, tranquilamente ese movimiento se puede sospechar, pudo haber existido también, ¿no? Sí, no. La zona, digo, para gente que quiere Son lugares cometer sensibles, delitos y además. salir y Son entrar lugares es un sensibles. colador. Augusto. Históricamente lo fue. ¿Se sabe si hay algún tipo de conexión entre las víctimas denunciantes? Si se conocían de aquel entonces, si se contactaron de adultos a propósito de las experiencias terribles que tuvieron que atravesar. Entiendo que no. Entiendo que uno de ellos se conoció vía chats con Angelotti y el otro en clases de teatro que tomaba en un taller la víctima 2 con el supuesto cabecilla de la banda. En Misiones. Acá en Ciudad de Buenos Aires. Acá ya en Ciudad de Buenos Aires. Está. Las primeras víctimas entonces habrían sido captadas en Provincia de Misiones, o verá, trasladadas de alguna manera a la Ciudad de Buenos Aires, donde están denunciados algunos de los abusos. ¿Otros de esos abusos se habrían producido también en Misiones? Sí, se cree que sí, Mirá, tanto víctima 1 como víctima 2 denuncian que fueron abusados varias veces por Angelotti y que incluso los abusos fueron sobre una camioneta Toyota Hilux, propiedad de la víctima, que tenía en ese momento. Camioneta que ahora ya no la tiene Ahora, más, ¿no? Agus, hoy tenemos testimonios durísimos, declaraciones muy fuertes. ¿Pruebas? Eso es lo que se está obteniendo. Porque acá estamos hablando de algo en algunos casos, Sí. de más de 20 años. Sí, mira, por ejemplo, hay una parte en la que tanto víctima 1 como víctima 2 denuncian, y acá hay un patrón en común, denuncian que sus servicios sexuales, por decirlo así, en los años 99 a 2003, eran niños, eran ofrecidos por el líder de la organización a terceras personas. Y eso ocurrió siempre, según la denuncia de ellos, en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, no en Misiones. En un caso, como les contaba Claro, antes... Pero esto no escapa, lo que no digo que no sea grave, por supuesto, Sí. ¿no? Pero al relato de las víctimas, por el momento. Digo, porque esto hay que buscar alguna línea de verificación de esta Sí, hay un patrón coincidente, digamos, en esta situación, ¿no? Los dos refieren lo mismo. Y los dos refieren también que hay una oportunidad en la que incluso llevó a víctima 1 a un garaje en el conurbano donde lo esperaban clientes que eran todas personas mayores de unos 50, 60 años, que no puede identificar Lo que digo hoy, es, ¿no? en el hecho de la comprobación, porque es lógico que pase mucho tiempo, porque eran menores de edad, pobrecitos Sí. los chicos, las víctimas, Sí. se transformaron en adultos y hablaron. Supongamos que hizo esta parábola la Sí. causa. Vos te preguntás cómo se hace 20 años después para tener hoy pruebas. no sabés si ese depósito Claro. está, en qué condiciones está, Claro. qué puedes captar de eso, El los vehículo. departamentos señalados, En el este- vehículo. Es muy compleja la situación. Por supuesto, y pasó mucho tiempo. Ahora,
¿Cómo se detecta si las personas que hacen este tipo de denuncias no están fabulando o acusando porque sí a otras personas? Lo primero que nada, lo principal es las pericias psicológicas y psiquiátricas. Especialistas en este tipo de delitos tienen, digamos, el conocimiento suficiente como para determinar si una persona está fabulando o no, y a partir de ahí se empieza la investigación. Vos fíjate que esto empezó, las denuncias son de octubre del año pasado, y la investigación incluyó escuchas telefónicas en donde hoy se sigue hablando de, por ejemplo, el Chiquitín, entre ellos, ¿no? Entre los 3 acusados principales, no Corazza. El Chiquitín, el Guricito, voy con el Cachorrito, tengo un mini harén, entre ellos se hablan así, e incluso cuando vos me tenés envidia porque te gustaría salir con nenitos de esta edad. Terrible. Esto es actual. Las denuncias son de hace 20 años. Estos comportamientos detectados en escuchas telefónicas, en intervenciones a los imputados, son actuales. Ahora, Augusto, a mí me llama la atención esto. Y hay que ver, hay que ver qué ofrecen como prueba todos los elementos secuestrados ahora. Bueno, hay que ver qué tiene adentro. Claro, los teléfonos, las computadoras, los discos rígidos. Un VHS. Los VHS. Un VHS. Sí, bueno, sí. ¿no? A ver, un cassette viejo, quiero decir. entre toda esta situación terrible para las víctimas, por supuesto, ¿por qué una persona que se atreve a gritarle a los medios, yo soy inocente, cuando tiene que enfrentar al juez, no declara, al fiscal? ¿Por qué se calla la boca? No, bueno, porque estas son estrategias y, digamos, el imputado no tiene ningún... Entiendo yo que cuando vos te acusan de un delito tan complejo también y de algo que pasó hace tantos años, la estrategia es buscar el modo de defenderte y de aportar pruebas para decir yo soy inocente. Todo funciona con pruebas, pero además otra cosa, todos son inocentes hasta que se demuestra lo contrario. ¿Por qué se los detuvo? Porque el delito es grave. Empezamos con asociación ilícita, ¿no? Que son 3 a 10 años, y después los otros delitos, corrupción de menores, abuso, se habla de abuso sexual con acceso carnal a menores de edad, presunta trata de personas, no, la figura facilitación de la prostitución infantil. Escabroso. Son una cantidad de delitos que en una sumatoria, en un juicio oral, y pues tienen una pena pero realmente muy alta, pero además un secreto de sumario por 10 días, porque entiendo yo que el juez está previendo que se van a seguir produciendo pruebas en estos 10 días. Por eso decreta el secreto de sumario, para que no se filtre nada, ninguna medida, ningún nuevo allanamiento y ninguna nueva detención, porque, y esto lo dice la causa, los imputados individualizados en la presente, junto, y esto en una letrita ya, junto a otros sujetos de la cual su identidad de momento se desconoce. Está hablando de la posibilidad de muchas más personas el juez acá. Ahora, no habría que descartar en estos 10 días ni más detenciones, ni más allanamientos, ni la aparición de incluso de otros testimonios de otras víctimas. Fíjate, ¿no? Esto en las últimas 48 horas que toma repercusión nacional, sobre todo por el ex ganador el que fue ganador de Gran Hermano. Sí. Cuando la justicia dice personas todavía no identificadas, pero ya conocemos los nombres de quiénes son los integrantes de la red y el cabecilla, imagínate que toda esa cantidad de gente involucrada, el que ya no borró va a ser desde antes de ayer lo inmediato por borrar si quedó algún vestigio. Por eso digo, la justicia, antes de que esto se haga conocido, tiene que haber reunido todas las pruebas que ojalá vayamos conociendo en el transcurso de los días para que los delitos se comprueben, porque la acusación es terrible. Me cuesta pensar que a partir de este momento se puede identificar una persona en el transcurso de estos días en la que ya se hizo público el nombre de quienes estaban dando a esos chicos, de quienes entregaban a esos chicos, de quienes los vendían, ¿no? Esos nombres ya muy probablemente la justicia los tiene, los rastrea, pero tiene ahí las pruebas de las cuales nos deberemos enterar en breve. Yo no lo voy a decir porque la verdad que uno tampoco, digamos, nosotros como periodistas tenemos que ser responsables y, como se dice vulgarmente, no avivar giles, ¿no? O no alborotar el avispero. Bueno, lo primero pero hay otros nombres. Por eso, a ver, la primera que lo hace es la justicia, efectivamente. Una vez que te pone el nombre y apellido de quién era el cabecilla. Por más que en los teléfonos celulares haya habido sobrenombres y ninguna cosa concreta, por supuesto que los involucrados... No, lo que digo que no tenemos en principio nombres de otros famosos, pero hay otros nombres. Bueno, lo que digo de todas maneras que son delitos aberrantes. Por adentro de esta banda, por afuera de otra banda, la figura es escalofriante, pero es muy compleja esta causa, Augusto. Sí. 20 años. En 20 años es muy complejo
comprobar esto que se está Es que acá el juez lo dice, esto está siendo investigado en el marco de una ley que se creó para dar un marco de una infraestructura en lo que se denomina investigaciones complejas. Imagínate hoy, Augusto, ¿no? ante la presunción de un delito, vas a buscar primero la cámara de seguridad que eventualmente tomó una camioneta en la Costanera. En 2001, ¿qué tenés? No, nada. No tenés nada. En El absoluto. supuesto depósito, el supuesto auto, o sea, todo es un gran supuesto. En absoluto. Qué difícil es, ojalá si esto existió, ojalá se lo pueda comprobar por alguna vía, porque es aberrante, pero digo, lo que va a llevar, el tiempo que va a llevar y las ansiedades que tenemos que manejar en esto, ¿no? Porque además hay un personaje público que es lo que particular nos moviliza, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el tema. Hoy es un día clave, si es que declaran además 2 de los imputados que están allí en la zona de tribunales. Gracias, Agus.